Hay momentos en la historia en los que las señales más peligrosas no llegan en forma de declaraciones de guerra, sino en forma de una imagen publicada en el día correcto a la hora correcta, acompañada de un comunicado que en Occidente nadie parece querer leer. Hoy quiero hablarles de uno de esos momentos. Turquía acaba de mostrar al mundo su bomba termobárica más destructiva, la Gayap, y lo hizo el mismo día en que su Ministerio de Asuntos Exteriores llamó a Benjamin Netanyahu el Hitler de nuestros tiempos. Eso, amigos míos, no es una coincidencia, es política exterior hablando en voz alta para aquellos que tienen la disciplina intelectual de escuchar. Antes de continuar, les pido que se suscriban ahora mismo a este canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para no perderse ni una sola transmisión. Compartan este video con quienes también merecen entender lo que está ocurriendo en el tablero geopolítico global. Díganme en los comentarios desde dónde me están viendo, su ciudad, su país, su región. Me encanta saber dónde está ubicada esta comunidad de mentes inquietas y si encuentran valioso este análisis, denle like y compártanlo, porque eso nos ayuda a seguir llegando a más personas con información sustancial, sin filtros y sin miedo. Entremos en la sustancia del asunto. Turquía presentó oficialmente su bomba termobárica más potente conocida como la Gayap. Sus autoridades militares han indicado que apenas una docena de estos dispositivos sería suficiente para destruir por completo ciudades enteras, incluyendo sus búnkeres subterráneos hasta una profundidad de 90 metros. Esto no es retórica menor, es una declaración técnica, precisa y comunicada deliberadamente al mundo en un momento muy específico. Lo que hace extraordinariamente relevante este anuncio no es únicamente el poder técnico del arma en sí. Desde hace tiempo sabemos que Turquía había desarrollado capacidades en el campo de las municiones termobáricas. Lo verdaderamente significativo aquí es el contexto geopolítico, el momento en que se dice, el escenario sobre el que se coloca. En política, como siempre he sostenido, la forma es fondo. El cuándo y el cómo de una declaración dicen tanto como su contenido. Y este anuncio llega exactamente en el momento en que Turquía acaba de publicar el comunicado oficial número 70 de su Ministerio de Asuntos Exteriores, fechado el 11 de abril de este año, en el que describe formal y literalmente a Benjamin Netanyahu como el Hitler de nuestros tiempos, debido a los crímenes que ha cometido. Esto no es un tuit anónimo, no es la opinión de un funcionario menor, es un documento oficial con membrete institucional, con número de comunicado, emitido por el segundo ejército más grande de la OTAN. Ese detalle me parece fundamental y quiero que lo retengan. Turquía es miembro de la Alianza Atlántica. Su ejército es el segundo más grande dentro de la OTAN y ese país, en un documento diplomático oficial, ha comparado al primer ministro de Israel con Adolf Hitler. Eso, desde mi perspectiva como observador del orden constitucional e internacional, es un hecho de una gravedad extraordinaria que los medios occidentales han tratado, en su mayoría, como una nota al pie menor. Permítanme ahora hablarles de la bomba en sí, porque la precisión técnica importa cuando hablamos de seguridad internacional. La Gayá pesa aproximadamente 970 kilos, casi una tonelada completa. Es capaz de alcanzar temperaturas cercanas a los 3000 degrees en el momento de la detonación. Eso no es una estimación aproximada, es una cifra que pone en perspectiva la naturaleza de este arma y la intención con la que fue diseñada. Una bomba termobárica funciona de manera radicalmente distinta a un explosivo convencional. En una primera fase, el dispositivo dispersa una nube de combustible en aerosol sobre el área objetivo. Esa nube luego es detonada, generando una onda de choque de temperaturas extremas que avanza consumiendo todo el oxígeno disponible dentro de su radio de acción. Quienes quedan atrapados dentro de esa onda no necesariamente mueren por el impacto directo, sino por asfixia,
por colapso pulmonar, por un calor que literalmente quema desde el interior. Es un arma diseñada para maximizar el sufrimiento antes de causar la muerte y para asegurar que nadie sobreviva dentro del radio de destrucción. Hemos visto el uso de armas similares en Chechenia y en Siria. Los sobrevivientes de esos conflictos describen sus efectos como algo cercano a un infierno literal. Sus pulmones colapsan porque el propio aire se convierte en fuego. No utilizo esa descripción para impresionar, sino para ser preciso sobre lo que significa que un Estado miembro de la OTAN presente públicamente este tipo de armamento como un mensaje político explícito dirigido a otro Estado. Y ese mensaje tiene un destinatario claro. La bomba Gazap fue diseñada para destruir búnkeres de concreto reforzado a 90 metros de profundidad, 90 metros bajo tierra. Ahora te hago la misma pregunta que me hago yo, y creo que la respuesta es evidente para cualquiera que haya seguido con atención la geopolítica de Oriente Medio. ¿Quién tiene búnkeres de ese tipo en esa región? No es necesario nombrar ningún país, porque la geografía responde por sí sola. Ese detalle técnico no es un dato arbitrario incluido en un comunicado de prensa, es la dirección postal de la amenaza. Y cuando se coloca junto al comunicado que llama a Netanyahu el Hitler de nuestros tiempos, la combinación produce un mensaje que, como siempre he dicho, no requiere intérprete militar para ser entendido, solo requiere honestidad intelectual. Pasemos ahora al propio comunicado, porque merece su propio análisis. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, en ese documento del 11 de abril, no solo comparó al primer ministro israelí con una de las figuras más criminales de la historia moderna, también lo acusó de sabotear activamente las negociaciones de paz, de continuar una política expansionista orientada a la construcción de lo que él mismo llama el Gran Israel y de desafiar sistemáticamente las resoluciones del derecho internacional. Esas acusaciones provenientes de una cancillería formal representan una escalada diplomática de proporciones que en otra época habría ocupado las portadas de todos los periódicos del mundo occidental. Lo que me parece intelectualmente significativo es que Turquía no actúa en el vacío. La Corte Penal Internacional ya ha emitido una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esa orden es jurídicamente vinculante para los 124 países miembros del tribunal y Turquía se encuentra entre ellos. En teoría, si Netanyahu pusiera un pie en territorio turco, las autoridades de ese país estarían obligadas por el derecho internacional a proceder con su detención. La bomba termobárica entonces no es solo un mensaje militar, también es la garantía de que nadie podrá presionar fácilmente a Ankara para ignorar esa obligación legal. Esto me lleva a una reflexión más amplia sobre el papel que está desempeñando Turquía en la región en este momento. Bajo el liderazgo de Erdogan, Ankara ha buscado posicionarse de forma consistente como la voz guía del mundo musulmán suní, en sustitución de actores como Egipto, Arabia Saudita y Jordania, que en este conflicto han mantenido posiciones que solo pueden describirse como tibias. Cuando esos países tradicionales evitan la responsabilidad moral de hablar con claridad sobre lo que ocurre en Gaza, se abre un espacio que otro actor termina ocupando. Turquía está llenando ese vacío de forma deliberada y con cálculo preciso. Por un lado, compite con Irán por influencia en Irak, Siria y partes del Cáucaso. Por otro, busca mantener su relevancia dentro de la OTAN, una alianza que le da acceso a tecnología occidental mientras opera simultáneamente sistemas de origen ruso, incluyendo los S-400. Esa posición dual le otorga a Turquía una flexibilidad estratégica que ningún otro actor de la región posee y que Erdogan ha explotado con notable consistencia.
La exhibición del Gazap en este contexto es un mensaje que habla en múltiples idiomas al mismo tiempo. Habla a Israel, advirtiéndole que Turquía tiene capacidad de golpear objetivos en su territorio si sus operaciones amenazan intereses turcos. Habla a Irán, recordándole que Ankara posee armamento capaz de penetrar precisamente el tipo de infraestructura subterránea que Teherán ha desarrollado durante años. Habla a Washington, recordándole que un aliado de la OTAN está escalando su posición retórica y militar frente a un Estado que Estados Unidos considera su socio más cercano en la región, y habla al mundo árabe, presentando a Turquía como el único actor dispuesto a decir en voz alta lo que muchos piensan en silencio. Ahora bien, es importante ser precisos, porque la precisión es la única defensa contra la desinformación. Turquía no ha declarado la guerra a Israel, tampoco ha anunciado el uso inminente de esta bomba. Lo que ha hecho es mucho más sofisticado y, desde mi perspectiva como observador del poder estatal, más preocupante a largo plazo. Ha creado lo que la teoría estratégica denomina disuasión por demostración. No hace falta usar el arma si se logra que el adversario la tema. Y la combinación de un comunicado que compara a Netanyahu con Hitler, junto con imágenes de la bomba más destructiva del arsenal turco publicadas el mismo día, constituye una advertencia que ningún gobierno puede ignorar sin coste. Lo que más me preocupa no es solo la escalada en sí, es el silencio occidental frente a esa escalada. Mientras otros actores internacionales han dado amplia cobertura tanto a la bomba turca como al comunicado diplomático, los medios de Estados Unidos y Europa han tratado ambos acontecimientos como notas secundarias. Ese silencio selectivo, esa asimetría informativa, tiene consecuencias reales. Cuando las democracias liberales dejan de informar con honestidad sobre hechos incómodos para sus aliados, no los protegen. Les quitan la información necesaria para tomar decisiones responsables. He pasado décadas defendiendo que una prensa libre, rigurosa y sin complicidad con el poder es uno de los pilares de la República Democrática. Lo que veo en la cobertura occidental de este conflicto no siempre cumple con ese estándar. Y lo digo sin complacencia ni distinción partidista. La responsabilidad informativa no es opcional, no es negociable y no puede suspenderse porque el tema resulte incómodo para las alianzas existentes. Permítanme ahora abordar lo que está ocurriendo en Gaza, porque cualquier análisis de la escalada turca que evite esa realidad sería intelectualmente deshonesto. Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha bombardeado sistemáticamente la Franja de Gaza. Las cifras de víctimas reportadas por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos superan las 35,000 personas fallecidas, la mayoría civiles y una proporción alarmante de ellas niños. Esas no son cifras abstractas, son vidas, son familias, son el tipo de realidad que, cuando se enfrenta directamente, se vuelve imposible de procesar con distancia académica. He revisado los informes, he examinado imágenes documentadas por corresponsales internacionales que trabajan en condiciones de extremo peligro. Y puedo decirles que lo que se describe en esos registros, niños llegando a hospitales sin los recursos mínimos para ser atendidos, infraestructura médica destruida, bloqueos de alimentos, agua, medicinas y combustible, constituye, según los propios fiscales de la Corte Penal Internacional, el uso del hambre como arma de guerra. Esa no es mi interpretación política, es la calificación jurídica de un tribunal internacional reconocido. Y en medio de todo eso, en abril de 2026, Israel ha expandido sus operaciones militares hacia el sur del Líbano. La escalada no se detiene,
se expande, y Turquía, observando esa expansión con creciente alarma porque la percibe como una amenaza directa a sus propios intereses regionales, responde con lo único que en este momento parece captar la atención del mundo, el lenguaje del poder militar. Hay algo que quiero decir con claridad antes de cerrar este análisis, algo que considero central para entender este momento histórico. El Gazap no es un arma nuclear. No hay fisión, no hay fusión, no hay radiación de larga duración, pero eso no lo hace menos terrible ni menos significativo como señal política. Una explosión termobárica de esas dimensiones en un área urbana densamente poblada produciría una destrucción de vidas y estructuras prácticamente indistinguible en sus efectos de una catástrofe de proporciones históricas. La ausencia de un componente nuclear no es un factor de mitigación moral, es simplemente una precisión técnica. Israel, por su parte, posee su propio arsenal considerable, el respaldo estratégico de Estados Unidos y, según lo que se ha conocido públicamente desde informes desclasificados de hace décadas, capacidades nucleares que nunca han sido formalmente declaradas. Turquía, a su vez, opera a solo 500 kilómetros de la costa israelí, dispone de cazas F-16 con plataformas de lanzamiento compatibles con el Gazap y tiene, como ya hemos mencionado, acceso tanto a tecnología occidental como a sistemas rusos. La geometría de este posible enfrentamiento es, por tanto, extraordinariamente compleja y extraordinariamente peligrosa. Lo que estamos presenciando, en resumen, es una reconfiguración acelerada del orden regional en Oriente Medio, impulsada por la ausencia de una respuesta internacional coherente al conflicto en Gaza, por el debilitamiento de las instituciones multilaterales frente a los intereses de las grandes potencias y por la aparición de actores regionales, Turquía en particular, dispuestos a llenar el vacío de liderazgo moral y estratégico que otros han abandonado. Esa reconfiguración tiene implicaciones que van mucho más allá del conflicto israelí-palestino. Afecta la arquitectura de seguridad de la OTAN, las relaciones entre grandes potencias y la propia credibilidad del derecho internacional como mecanismo para contener la violencia estatal. Siempre he creído que la grandeza de las instituciones libres reside en su capacidad de aplicar principios de manera consistente, independientemente de a quién beneficie o perjudique esa aplicación. Un derecho internacional que se aplica de forma selectiva, que persigue a unos y exime a otros según la conveniencia de las potencias dominantes, no es derecho internacional, es simplemente otra forma de política de poder vestida de lenguaje jurídico. Y una alianza como la OTAN, que tolera que uno de sus miembros emita declaraciones de esa naturaleza contra un Estado aliado de su principal patrocinador sin una respuesta institucional visible, está revelando las fracturas internas que tarde o temprano definirán su relevancia futura. Estos son los puntos que, en mi opinión, merecen atención sostenida, análisis riguroso y debate público sin evasiones. No estoy aquí para ofrecer certezas fáciles ni para alinearme con ninguna narrativa prefabricada. Estoy aquí para pensar en voz alta, con la mayor honestidad intelectual que puedo, sobre los acontecimientos que están moldeando el mundo en el que vivimos. Si este análisis te resultó útil, recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con quienes también merecen información sustancial. Dale like si llegaste hasta aquí y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo hoy.